Bienvenidos a Mensaje a la Nación. Como siempre les saluda su amigo y hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. Como siempre quiero dirigirme a la persona humana, a la familia, a la sociedad, a nuestra nación y a las naciones en el mundo. Porque la palabra de Dios tiene que ser respetada y escuchada en todas las naciones. La Biblia dice que llegará el tiempo cuando el conocimiento de Dios inundará todas las naciones. Y por eso es que me uno en esta plataforma con las otras plataformas que estamos inundando con la palabra de Dios, con el mensaje de salvación, con el mensaje de perdón, con el mensaje de sanidad, con el mensaje de esperanza, con un mensaje de paz y tranquilidad emocional, mental y física en una situación difícil, en un escenario que nos ha tocado vivir. El tema de este día lleva por título Los vigilantes oficiales de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de el profeta Ezequiel, el capítulo 33, del 1 al 9. En este capítulo 33, Dios verdaderamente tiene un mensaje para la nación. Dice la Biblia así: vino palabra de Jehová, diciendo, dice la palabra de Dios, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aquí tenemos un término de la función de los atalayas. En el original, esta es una palabra, atalaya, que viene y tiene origen árabe. Y viene de la palabra que significa atalayi. Atalayi significa guardianes, significa centinelas, significa verdaderamente, ¿qué cosa? El que toca el sonido, ¿de acuerdo? El que generalmente se le colocaba en una torre alta de una ciudad, se lo colocaba a los centinelas, ¿sí?, con la función específica que cuando viniere el enemigo o viniere cualquier cosa que perjudique a la nación y al pueblo, los atalayas tenían la responsabilidad ¿de qué? De tocar la trompeta y de avisar de la venida de este enemigo o de una guerra o de lo que pasaba. El Señor dice en su palabra: te he elegido como vigilante oficial ante la nación de los israelitas. Que dice: te he elegido como vigilante, dice la palabra, oficial de la nación de Israel. De tal manera que la iglesia y los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, somos los vigilantes oficiales de Dios para nuestras naciones. La Biblia dice: te he elegido. Nadie nos ha colocado, nadie nos ha dado ese cargo y ese título. Es una elección de Dios. Te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. La otra versión dice: así es contigo, hijo de hombre, te he designado como un vigilante, ¿de acuerdo?, para el pueblo o la nación de Israel. ¿Amén o no?
Y el otro dice, te he puesto. Quiere decir que verdaderamente este ministerio es fundamental que lo entendamos. En la Biblia tenemos un término designado para Dios que significa Jehová el Roy. Jehová el Roy significa el Dios que me ve. Quiere decir que Dios está vigilando la vida de las personas humanas, la vida de las familias, la vida de las naciones, el Dios que me ve. ¿Ve o no Dios nuestra situación? ¿Ve o no Dios el escenario en el cual nos movemos en este momento? ¿Ve o no Dios el sufrimiento de aquellos que son contagiados por esta pandemia? ¿Ve o no Dios que no hay camas UCI? ¿Ve o no Dios el esfuerzo de la ciencia, el esfuerzo de los gobiernos? ¿Ve o no Dios? Sí, Dios es el primer vigilante, un vigilante de amor. Por eso dice la Biblia, los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Dios ven. Él es el Roy, el Dios que ve, el Dios que me ve, que se personifica y también significa el Roy, el Dios que cuida de mí. Qué hermoso saber que Jehová el Roy es el Dios que cuida de mí. Cuida de ti, cuida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. Cuida la sociedad y cuida la nación peruana y las naciones de él y las naciones del mundo. De esta manera, entonces, el título de este mensaje es Los vigilantes oficiales de Dios. Con esta introducción, ¿qué queremos decir? Que verdaderamente Dios nos ha constituido a nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo y a nosotros sus ministros, nos ha constituido, nos ha establecido que somos los vigilantes, ¿qué cosa? Oficiales de Dios para nuestra nación y para las naciones del mundo. Y es por eso que la Biblia dice, vino palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y entonces yo quiero tratar 3 puntos en esta tarde, en este día con ustedes. El primero es cómo reconocer que un atalaya es verdadero, que un vigilante de Dios, que uno que ha sido constituido por Dios para dar la alarma, para tocar la trompeta, para avisar al pueblo, para advertir, para amonestar a las naciones que vienen verdaderamente tiempos difíciles si vivimos una vida de espaldas a Dios, si vivimos indiferentes a los asuntos de Dios, si no ponemos a Dios en primer lugar, si la iglesia de la familia no está poniendo y dando prioridad a Dios, el Dios protector, el Dios el Roy, el Dios Rafa, el Dios es nuestro sanador, el Dios Nisi que levanta nuestras banderas, entonces, hermanos míos, tenemos nosotros en primer lugar ¿qué cosa? Tenemos que reconocer cuándo podemos saber que ese vigilante, que ese atalaya, que ese hombre que debe tocar la trompeta y advertir a las naciones, ese hombre que debe decir de los peligros que se avecina, de los juicios que se desatarán, si no nos volvemos a Dios, entonces esa es la tarea de ¿qué cosa? De nosotros que somos los vigilantes oficiales de Dios para las naciones, porque Él nos ha constituido para eso. Entonces, el primer punto, ¿cómo reconocer a un verdadero atalaya? En primer lugar, se reconoce por su fuente. Es fundamental, porque observamos por los medios de comunicación, observamos por la televisión, que llaman a algunas personas adivinos, esotéricos, que leen las cartas, que leen los horóscopos. ¿Y cómo les consultan? ¿Y cómo los consultan? ¿De acuerdo? ¿Serán ellos
verdaderamente los vigilantes de Dios, oficiales para las naciones, y muchos gobiernos tienen aún dentro de sus gobiernos pagados a brujos, a divinos, a hechiceros, sus atalayas que cada día le dicen qué es lo que deben hacer y no hacer, y eso se convierte en la autoridad para ellos. Señores y señoras, acá dice la palabra que la iglesia comprada con la sangre de Jesucristo, que la iglesia por la cual Cristo vino y murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, que la iglesia que es verdaderamente, ¿qué cosa? Es el referente fundamental de la predicación de un Cristo resucitado que venció la enfermedad, las pandemias y la muerte misma. Entonces ahora Él dijo: vayan por el mundo, sean mis atalayas, sean mis vigilantes, sean mis supervisores, toquen la trompeta, señores, avisen al pueblo, adviértanlo, díganle que si no se vuelven a Dios, que si no retornan a Dios, que si no se arrepienten de sus malos caminos, Dios traerá la espada que significa muerte, que significa tragedia, que significa obviamente enfermedades. Señores, Él dijo hace 2000 años, el príncipe de los pastores, el Señor Jesús: id por el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la función de la atalaya, de los vigilantes oficiales de Dios, los que tenemos que cumplir ese mandato en la presencia de Dios. ¿Cómo reconocer que un mensajero, que un atalaya, que un comunicador, que un vigilante, que alguien que ha sido puesto o establecido por Dios en la torre alta para ver los peligros que se avecinan a las personas, a la sociedad, a la familia, a la economía y a las naciones? Tenemos el deber de anunciarles, de tocar la trompeta, y para eso estamos nosotros ahora en esta plataforma y en cientos y miles de plataformas en el mundo entero. Se le han levantado los vigilantes, los atalayas, los mensajeros, los comunicadores de Dios. Están tocando la trompeta de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero es importante reconocer si este vigilante, si este mensajero, si este atalaya es verdadero o no. ¿Cómo reconocer si un mensajero de Dios o un atalaya o un vigilante desde la torre de Dios es verdadero? Número uno, su fuente. La fuente debe ser Dios. Es fundamental. La Biblia dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Escúcheme bien, que vino, no vino de un adivino, de un esotérico, no vino de un brujo, de uno que lee las cartas, no vino de uno que hace estudio de astrología. No, señores, vino palabra de Jehová diciendo. Vino a mí, a la atalaya, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y hoy nuestro mundo, señores, necesita esto: escuchar la palabra de Dios que viene del mismo corazón de Dios, que viene del mismo cielo, y que Dios ha dejado la Biblia, el libro de los libros, la constitución de constituciones, para escucharlo. Y hoy estás escuchando lo que Dios dice: vino a mí palabra de Jehová. Señores, desde el presidente de la República, las autoridades del gobierno,
la sociedad entera, las familias y las personas, los empresarios, todos tienen que escuchar la palabra de Jehová, porque dice la Biblia, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué te estamos trayendo cada domingo? No nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Es lo que es la carta de Dios a los seres humanos, que es la Biblia. Y por eso es que la Biblia dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. En segundo lugar, ¿cómo reconocer si un mensajero, un atalaya, un vigilante, que tenemos el deber de vigilar las ciudades de nuestro Dios, las naciones de nuestro Dios y comunicarles su mensaje? En segundo lugar, tiene que ver con el instrumento. El instrumento que Dios usa siempre será el hombre. Algunos dicen, ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué directamente Dios no habla del cielo? Tú no puedes darle órdenes a Dios. Dios tiene su procedimiento, porque es más sabio que tú y yo, porque Él sabe lo que hace. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, habla a los hijos de tu nación, habla a los hijos de las naciones. El instrumento es fundamental, pero ese instrumento tiene que ser un instrumento de Dios. No puede ser un instrumento de otra naturaleza. Y ese instrumento, si es de Dios, tiene que solamente regirse bajo la autoridad suprema que es la Biblia, la palabra de Dios. Para nosotros, los cristianos evangélicos, los pastores y los ministros, nuestra fuente, nuestra autoridad final en cuanto a la fe y normas de conducta es la bendita palabra de Dios. El instrumento es fundamental. ¿Quién lo dice? Si dice un brujo, un hechicero, un esotérico, un astrólogo, por favor, Señor, es una palabra de hombres. Son filosofías de hombres. Pero diferente es que vino palabra de Jehová. Y hoy Dios está trayendo palabra de Dios para nuestras naciones. Y dice la Biblia en tercer lugar, tenemos para reconocer que un mensajero, un atalaya, un vigilante o un vigilia o uno que supervisa las naciones con la ayuda de Dios, designados por Dios que somos los pastores, tenemos en tercer lugar que ser fieles al mensaje. Dice Dios, cuando trajere yo espada sobre la tierra, correcto, cuando trajere yo espada sobre la tierra, correcto, y dice la palabra del Señor, y tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, tocará la trompeta y avisará al pueblo. Es decir, el mensaje que el vigilante, que el mensajero, ¿de acuerdo?, que el atalaya de Dios anuncia, tiene que ser un mensaje fiel. No puede cambiar el mensaje de Dios. Señores y señoras, muchos cambian el mensaje de Dios por otras cosas, pero no por la Biblia. Usted conocerá que los mensajeros de Dios, los vigilantes oficiales de Dios para las naciones, ¿de acuerdo? Amén. Son fieles al escrito está. Señores y señoras, hay que decirlo, el pueblo cristiano evangélico, como le decía Martín Lutero, como le decía Calvino, los reformadores o Zwinglio, nosotros somos un pueblo de un libro, señores. Ese libro es el libro de los libros, que es la Biblia. Entonces, aquí vienen dos clases. En segundo lugar, quiero ver rápidamente, ¿no? Dos clases de atalayas, mensajeros o vigilantes, según este texto. La primera clase de atalaya, ¿qué cosa? Es un atalaya responsable. Dios nos ha llamado a ser responsable del mensaje que Dios nos ha dado
de la tarea que nos ha encomendado y cómo Él nos ha establecido, nos ha puesto oficialmente como vigilantes de Dios para las naciones. Dice la Biblia, Dios dice, cuando trajere yo espada sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una familia, sobre una persona, correcto, y esa palabra espada, permítanme explicarlo. ¿Qué significa esa palabra espada? Esa palabra espada significa estas cosas que quiero mencionar con ustedes básicamente. Espada significa cuando enviare hambruna, pestes, plagas, maldiciones, juicios. Cuando yo enviare la espada de la pobreza, de la escasez, de la hambruna, cuando yo enviara la espada de la pestilencia, la espada de la muerte, la espada de las sombras de la muerte, cuando yo enviare la espada sobre ese pueblo, el atalaya responsable, que debe hacer dos cosas en su tarea. Número uno, tocar la trompeta, señores. Señores y señores, hoy día hago un llamado a todos los mensajeros, los vigilantes, los atalayas de Dios, los vigías de las naciones de parte de Dios. Tenemos que tocar la trompeta, porque en este tiempo que nos toca vivir, señores, la espada se ha levantado sobre las personas, sobre las familias, sobre la sociedad y sobre las naciones. Señores, cuando la espada se levanta, no importa la cantidad de dinero que tengas. No, señores, la espada de Dios no respeta el dinero que tú tengas, la chequera que tú tengas, las tarjetas de crédito que tú manejes, las propiedades que tú manejes. No, la espada cuando se levanta no respeta, señores, los títulos que tú tienes, los cargos que tú tienes, Señor. Por eso dice la Biblia, cuando yo trajere espada sobre una nación, el atalaya tiene que tocar la trompeta. Señores, hoy día nos hemos levantado y siempre lo estamos haciendo con nuestros, obviamente, ministros, colegas nuestros. Estamos tocando la trompeta de Dios. Y en ese toque de trompeta, el atalaya, ¿qué hacía? Tocaba la trompeta donde el sonido era escuchado por el pueblo o por el ejército, y rápidamente se daban cuenta que el peligro venía, ¿de acuerdo? Y el atalaya tenía que comunicar a sus autoridades del peligro que estaba, ¿qué cosa? Acechando a ese pueblo, a esa nación o a ese ejército. Señores, hoy tocamos la trompeta. Se levantó una espada en marzo del 2020. Se levantó una espada. Un virus, un SARS-CoV-2, llamado, ¿qué cosa también, no es cierto? COVID-19. Escúchame bien, al levantarse la espada, esa espada era un enemigo invisible, desconocido, que nos azotó y nos sigue azotando, obviamente, y no sabíamos cómo combatirlo. Hoy día se nos habla de una segunda ola, de un, obviamente, de un cepa que se ha desprendido, obviamente, del COVID original. Obviamente los virus se modifican, pero este virus está afectando más del 70% en contagios, más contagioso que los otros. Se ha desatado la espada, señores, y hoy día nosotros queremos levantar, tocar la trompeta a las autoridades, a las naciones y a los pueblos. Y en ese toque de trompeta, el atalaya tenía que hacer dos cosas. El atalaya que tiene que decir: señores, se viene un gran peligro. Estamos en un peligro de muerte, estamos en un problema global, estamos en una pandemia que nos va a azotar y nos va a derribar. Señores, se viene algo peligroso, grande, destructor, una pandemia, una plaga, un virus destructor. Tocamos
tocamos la trompeta, señores y señores, y dice que la atalaya tenía que decir al menos estas tres cosas. Número uno, señores, es tiempo de cambiar nuestras conductas. Aleluya. Señor presidente, señores ministros, señores congresistas, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, el poder de la Fiscalía y toda la nación peruana. Señores, cuando viene la espada o trae la espada Dios sobre los pueblos, porque vivimos una vida de pecado, de espaldas a Dios, que no hemos tenido en cuenta a Dios, señores, el atalaya toca la trompeta como hoy día, y es la trompeta, el mensaje es tiempo, es hora de cambiar la conducta, es hora de cambiar el comportamiento, es hora de dejar el pecado, la maldad, la corrupción, el vicio, la deslealtad, el adulterio, la fornicación. Es tiempo de dejar la delincuencia, el robo. Es tiempo, señores, de dejar toda cosa abominable. La trompeta de Dios está sonando, señores. Es tiempo de cambiar las conductas. Gloria al nombre del Señor. En segundo lugar, el profeta tenía que decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hoy el mensaje de Dios es a la nación del Perú y las naciones, a los 33 millones de peruanos. Señores, la hora ha llegado de arrepentirnos, Señor. La hora ha llegado del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El griego significa, la palabra es metanoia, significa cambio de mente. Señores, es tiempo de cambiar de mente. Es tiempo de cambiar nuestros pensamientos, que creemos que podemos jugar con el pecado, que podemos romper las leyes de Dios, que podemos dejar de lado a Dios, que podemos pisotear los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios y que nada nos va a pasar. No, señores. La justicia de Dios. Dios es el Dios Sidkenu, es un Dios de justicia. El hombre recibirá y la mujer recibirá, el joven, la señorita recibirá lo que merece. No pasaremos por alto. Tocamos la trompeta. Arrepiéntanse. Y tercero era que la atalaya tenía que tocar, al tocar la trompeta significaba: es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver nuestros ojos a Dios. Es tiempo de retornar a Dios en una actitud correcta y humilde, de venir y con honestidad decir: Señor, no puedo, mi familia no puede a Dios. Dice la Biblia: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro corazón. Señores, es tiempo de volver a Dios. Amén. Ahora, hay también, así como hay dos clases de atalayas, hay el atalaya responsable y hay el atalaya irresponsable o indiferente. ¿De acuerdo? Es el atalaya que cuando ve venir la espada, dice la Biblia, ve venir el mal, ve venir la plaga, ve venir la peste, la maldición, la pandemia o el virus, se torna indiferente ese atalaya, ese vigilia, y no toca la trompeta, no avisa al pueblo, ¿correcto? Y eso verdaderamente es una tarea verdaderamente irresponsable de la iglesia, de los pastores y de los ministros. Nosotros tenemos que ser responsables. Escúcheme ahora, hay dos actitudes ahora del pueblo. Dice la Biblia que cuando tocare la trompeta, el atalaya, el mensajero, el vigilante, de acuerdo, oficial de Dios, toca la trompeta a las naciones, hay dos actitudes o dos respuestas de la gente. Número uno, unos no le hacen caso, no le prestan atención a Dios, lo toman a la ligera,
no lo toman en cuenta. Es decir, creen que esto es un juego. No toman en serio las cosas de Dios. Muy bien, dice Dios. Evidentemente, el atalaya cumplió su función, tocó la trompeta, avisó. Pero el individuo, la persona, la nación, ¿qué pasa? Dice la Biblia que no lo toma en cuenta, que no le da importancia, se muestran indiferentes. Dice la Biblia entonces, esa persona o esa nación sufrirán los estragos y la muerte, sufrirán las maldiciones porque oyeron la trompeta, fueron dados aviso y no lo tomaron en cuenta, no tomaron en consideración. Señores, cuando Dios habla, tenemos que tomar la más alta consideración. Pero dice la Biblia, la segunda actitud, hay mucha gente así, no busca de Dios, no está buscando, no está tomando en cuenta las cosas de Dios, piensa que las cosas de Dios son algo trivial, algo ligero. Y dice la palabra del Señor de esta manera, que es tiempo de prestarle atención a Dios. Es tiempo de hacerle caso a Dios. Es tiempo de no ignorarle a Dios. Porque, señores, el único que puede evitar que ese virus sea destruido, que la pandemia se termine, que los contagios se detengan, es Dios. Pero usted me dice, viene la vacuna. Claro que viene la vacuna. Señores, pero la vacuna no es la solución. No estamos en contra de la vacuna. No estamos en contra de la ciencia. Dios dice, Proverbios 22, vela por la ciencia. Pero la vacuna no es más que introducir el virus inactivo o muerto, obviamente, para que nuestro organismo, nuestro sistema de defensa, identifique el código del virus y entonces lo destruya, lo extermine. Eso hace la vacuna, pero es nuestro mismo cuerpo que se defiende a través de su sistema inmunológico. Y eso Dios ha creado nuestro cuerpo, mas nuestra fe en Dios nos dará la victoria y la sanidad. Y la segunda actitud de la gente es aquellas personas que sí le creen a Dios, le hacen caso a Dios, le dan tiempo a Dios. Hoy día, ¿cuánta gente ni siquiera estuvo en el culto? Pero no hay cultos. Vean el culto o el culto de su casa, que es la iglesia. Hoy día no le hacen caso a Dios. Pero escúcheme bien, la Biblia dice, morirá porque no que hizo caso a Dios a través de sus mensajeros. Cuando tocaron la trompeta y lo avisaron, morirá por su pecado. Hay una consecuencia. Será el responsable de su enfermedad, de su maldición y aún de muerte, si verdaderamente no hace caso de las cosas de Dios. Señores y señoras, hoy día, el siguiente llamado que Dios nos dice para ir terminando, esto es verdaderamente lo que quiero terminar con ustedes. Este es el tiempo, en tercer lugar, del retorno y el llamado de parte de Dios a nuestro ministerio de ser los vigilantes oficiales de Dios. Por eso dice la Biblia de esta manera: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en tu casa, en tu sociedad, en tu comunidad, en tu nación y en las naciones. ¿Qué dice? Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, aquel que está viviendo en pecado, que está viviendo de espaldas a Dios, aquel que no le toma en cuenta a Dios, aquel que no hace caso de las cosas de Dios, aquel que no hace caso de las advertencias de Dios, aquel que no le presta atención, cuando yo dijere al impío, morirás, el atalaya tiene que dar ese mensaje. Tiene que hablarle, amonestarle de parte de Dios y decirle, morirás. Y si él se arrepiente, evidentemente tendrá la misericordia de Dios y la protección de Dios. Si no,
él mismo será culpable de su desgracia, de su desdicha. No es Dios, señores, ni nosotros los mensajeros que estamos anunciando la palabra de Dios siempre. Por eso, en esta hora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos los, ¿qué cosa? Los vigilantes oficiales de parte de Dios. Traemos un mensaje, señores. Este es el tiempo de prestarle atención a Dios. Este es el tiempo, señores y señoras, escúcheme bien, de oírle a Dios. Este es el tiempo de recibir sus amonestaciones. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Israel como nación, cuando pecaba, cuando se alejaba de Dios, como lo ha hecho nuestra sociedad peruana y las naciones, cuando le rinden ante una elección presidencial, van y verdaderamente le dan un culto a la mamapacha, en vez de darle gracias a Dios, le dan gracias a una creación. No, señores, este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos, y si hacemos eso, escúchame bien, la protección de Dios vendrá sobre ti. Tu sistema inmunológico que Dios ha creado será fortalecido, porque vendrá la paz, el perdón de Dios, vendrá la salud mental y emocional, y vendrá la salud espiritual. Tu fe crecerá y verdaderamente estarás más protegido con la protección de Dios, obviamente, y gozarás verdaderamente de la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, como atalayas hemos cumplido. Señor, hoy hacemos un llamado al Perú, a las naciones, a nuestra sociedad, a las autoridades, a las familias, a los hijos, a los esposos, a las esposas, a los empresarios. Hacemos un llamado. Este es el tiempo de oír la trompeta de Dios. Este es el tiempo de recibir las amonestaciones de Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos, de dar media vuelta a nuestros malos caminos. Este es el tiempo de dejar nuestras malas costumbres, nuestras malas conductas, nuestras infidelidades. Este es el tiempo de volvernos de todo corazón a Dios. Señor, dile, me arrepiento, abro mi corazón, te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Te recibo, Dios, como mi Padre. Te recibo, Espíritu Santo, como mi Consolador. Y yo declaro ahora mismo que estás bajo la salvación de Dios, bajo la protección de Dios. Y escúchame bien, lee la Biblia, reúnete para escuchar un culto y tu fe crecerá. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo como atalayas de Dios, tocando la trompeta a todos los pueblos y naciones y a todas las personas en el nivel o la jerarquía o la autoridad que se encuentren, y diciéndoles: arrepiéntanse, es el tiempo de volver a Dios. Que Dios lo bendiga grandemente.